Es un botón chiquito que está arriba de los controles de volumen, generalmente. ¿Le presto un cachito? Sí, por supuesto. Permiso. A ver, pará, yo te voy a mostrar y vos decime. Ay, miércoles. No, creo que... A ver, No, hay que bajarlo para el otro lado, en todo caso. A ver, ahora. No, esperen un segundo, por favor. ¿Cuál es el micrófono conectado del profesor? no hay ningún micrófono. No, si no me lo Claro, podría no va a escuchar. funcionar nunca porque está con un celular. El Ah, programa. no sabía. En este caso no sirve lo del eco. No, entonces no. La consola no tiene nada que ver, perdón, mala mía. ¿Apagamos eso? Si apagás la consola te va a poder escuchar. Oli, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí. Seguramente. A ver, habla. ¿Ahí? Ahora sí. Hay que salir al toro, como en el teatro, ¿no? ¿Estamos? Bueno, Llaman, rechazan la llamada. listo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. A Ahora todos. se normalizó, profesor. Sí, Bueno, ahora me se alegro, escucha. me alegro de encontrarlos, a los compañeros y compañeras aquí presencial y virtualmente. Ustedes el día martes, con el doctor Caminos, avanzaron sobre el Congreso, las características del Parlamento, el proceso de ley, las etapas de la ley. Hablaron sobre la importancia de la ley como derecho nuevo. Básicamente, tener en cuenta que la ley es una norma jurídica obligatoria y general como otras, como los decretos, como las resoluciones, como un montón de normas menores, de menor escala, digamos, pero se distingue por el proceso constitucionalmente previsto en la Constitución. Esa es la distinción, digamos, más, digamos, remarcable, más emblemática. ¿Por qué le pongo tanto énfasis? Porque aquí, de alguna manera, radica la limitación del poder, que es el objeto central del Estado de Derecho, es decir, la voluntad general. Es la voluntad general que emana del Congreso, opinión 6 del 86, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de discusiones que se planteaban en América Latina respecto a qué era la ley en democracias donde la norma siempre o por lo general la producía el Poder Ejecutivo. La ley en el orden democrático aparecía como algo, digamos, nuevo o novedoso. Entonces costaba determinar su centralidad, su importancia, y a partir de la reforma del 94, de alguna manera, y de hace un tiempo, 30 años, ni más ni menos, es un desafío constante defender la ley, defender la validez y el alcance de la ley. ¿Defenderla de quién? Bueno, defenderla de otros productos normativos que vamos a ver cuando veamos Poder Ejecutivo. Porque el Congreso tiene poder normativo, que es la ley, por antonomasia, pero también el Poder Ejecutivo tiene poder normativo, que básicamente reside en la potestad reglamentaria. O sea, el presidente de la República reglamenta las leyes que, esto lo habrán visto con Pedro, ¿no? Las leyes, digo, que elabora el Congreso. Dicho esto... Perdón, sí, profesor, que le interrumpa. El martes no tuvimos clase, no sé, yo fui no sé. y no vino... No, lo que pasa es que empezó más tarde. Ah, comenzó más tarde. Comenzó más tarde. Ah, me lo perdí. Yo fui temprano y estuve esperando. Sí, Ah, vi bueno. que dejó un mensaje en el campus. Avisó que llegaba 20 minutos más tarde.
Sí, exactamente. Hace mucho tiempo. Entonces, decíamos, desde el punto de vista normativo, esto es la importancia de los efectos de la ley. Es norma obligatoria en general, con esta típica característica de una naturaleza estrictamente legislativa, que en el marco de las otras normas que elabora el Poder Ejecutivo, los tipos de decretos que vamos a ir viendo, evidentemente forman un conjunto, un arsenal de normas, donde muchas veces la ley pasa a ser una disposición, una norma más, en la práctica me estoy refiriendo, ¿no? Por eso deben activarse los controles para examinar esos decretos, esas disposiciones que dictan los demás órganos, para determinar si son compatibles o no con la ley. Ley que se ajusta a la Constitución Nacional. Sí, esto es realmente entonces la síntesis del trabajo del legislativo con el ejecutivo. Dicho esto, lo que vamos a compartir esta noche, y vamos a ir viendo después lo que ustedes participan en el chat, vamos a ir hablando qué hace el Congreso, porque el Congreso no hace leyes solamente. Sí, por supuesto, en forma, si quieren, prioritaria o en forma, yo diría, central. Sí, legisla, pero el Congreso, además de legislar, tiene otras funciones que genéricamente en la democracia se concentran en controlar, se concentra en administrar, se concentra en juzgar excepcionalmente, repito, juzgar excepcionalmente. ¿Alguien conoce, alguien sabe el caso en el cual el Congreso juzga excepcionalmente? ¿A través de qué figura? ¿De qué instituto? El juicio político. Muy bien. El juicio político es una figura histórica de la Constitución, artículo 53, nunca se cambió la redacción, y le da la facultad al Congreso para formar causa contra las autoridades superiores de la nación, presidente, vice, jefe de gabinete de ministros, Corte Suprema, ministros, donde diputados acusa y el Senado juzga. Acusar significa compilar la prueba, analizarlas y determinar una etapa en el proceso con conclusiones sobre esa compilación de pruebas, se pasa al Senado para que básicamente el Senado haga el rol de juez y juzga. El efecto del juicio político es destitutorio, es decir, desplaza a la figura, al funcionario al cual se inició el juicio político. ¿Por qué causales? Por las que establece el 53. Mal desempeño, los delitos comunes que puede llegar a cometer y los delitos cometidos en ocasión del ejercicio de sus funciones. De los tres que les marca el 53, estos dos últimos son los más concretos, los más objetivos, porque son más fácilmente determinables. El primero, el mal desempeño, es mucho más comprensivo. De hecho, la jurisprudencia nacional en la historia argentina tiene amplia, yo diría, muestra de los casos por mal desempeño no solamente contra presidentes, sino contra distintas figuras o funcionarios que han sido justiciables, ¿no? O objeto de juicio llevado adelante. Pero básicamente esa función de juicio político es excepcional. ¿Por qué? Porque juzga el Poder Judicial, juzga los tribunales. Además, dijimos, de legislar y de juzgar excepcionalmente, controla. Cualquier democracia, el Parlamento legisla y controla. ¿Controla a quién? Controla al gobierno de turno. Controla a aquellos que llevan las políticas públicas adelante. En la Argentina, básicamente, hay una serie de órganos de control importantes. Algunos tienen rango constitucional, otros no. Los que tienen rango constitucional y que tributan al Congreso, que tienen directa conexión con el Congreso, a los cuales
les elevan informes y ofician de brazo técnico del Congreso. El más importante es la AGN, la Auditoría General de la Nación, que la vamos a ver en otra clase cuando veamos órganos extrapoderes. La Auditoría General de la Nación, insisto, artículo 85 de la Constitución Nacional, ¿qué hace? Controla todo el ámbito de la administración pública centralizada y descentralizada y le eleva el informe o los informes auditados o producto de esas auditorías al Congreso de la Nación, que es, como dice Vidal Campos, ¿no? Es la caja de resonancia política, porque ahí se hace política realmente, o sea, la política de Estado, la política de los partidos políticos, por supuesto con representación política proporcional en una sociedad democrática, que ganan las bancas para representar a la comunidad en el Congreso. Esas fuerzas políticas, ese arco de fuerzas políticas, en realidad son los que, reunidos en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, así se llama, Comisión Mixta Revisora de Cuentas, van a opinar, van a decidir sobre esos informes que le eleva la AGN, la Auditoría General de la Nación. Esto no se preocupen que lo vamos a ir reforzando en otra clase, pero para que tengamos en cuenta qué función genérica comprende la de controlar, qué controla. Esto es importante. Pero también administra. Digo, siempre decimos que el poder político en cualquier democracia es uno solo, es un fenómeno de Aristóteles hasta la actualidad. El fenómeno político es el poder enigmático, misterioso, que para una mejor administración y eficiencia en lo que desempeña el poder, se divide en funciones. Y así tenemos la función ejecutiva, la función legislativa y la judicial. Dentro de la función administrativa está presente en los tres poderes. En el judicial está presente. Los jueces también toman agua y también hay que contratar dispenser y renovar los contratos para que no se caigan. Hay que pintar, restaurar, remodelar edificios, comprar muebles, hay que reparar sillas, designar asesores, magistrados, funcionarios, despedirlos, sí. Impulsar incluso lo que es sumarios administrativos, se amerita ante determinadas causales. O sea, los tres poderes tienen función administrativa y el Congreso no escapa de esa realidad. El Congreso tiene una función administrativa que es esencial. Compra, alquila, remodela, designa, revoca contratos, celebra convenios, incluso con las provincias. No olvidemos el sentido del Congreso, ¿no? Que representa a las provincias y al pueblo, la Cámara de Diputados. Dicho esto, nos vamos a abocar esta noche específicamente a la función genérica de legislar. Y ahí sí nos metemos con el artículo 75. Para que ustedes traten y analicen el artículo 75, vamos a organizarnos, porque es muy largo, no es difícil, es bastante ameno, porque tiene muchos temas, son arriba de 30 incisos, pero el artículo 75 encierra las atribuciones del Congreso. Sí, dentro de la función genérica que nombramos primero, la de legislar, y que ustedes vieron con el doctor Caminos, la última clase, el Congreso, ¿qué hace? Se aboca a legislar, pero ¿legislar qué? Bueno, para ver qué legisla el Congreso de la Nación, la idea es dividir en tres grandes grupos ese artículo 75, esa masa de competencias que tiene el artículo 75, en atribuciones económicas, estrictamente políticas y sociales. Esto lo hacemos a los fines solamente didácticos, para que ustedes tengan una más prolija disposición de estas cláusulas donde constan las competencias.
Estas competencias son expresas, porque están directamente escritas, expresamente reconocidas en la Constitución. Depende de los casos, puede haber competencias implícitas, pero en principio las competencias de los órganos son expresas, son atribuciones legales, en este caso por la ley máxima que es la Constitución Nacional. Vamos a ver las atribuciones económicas en primer lugar. Vamos a ir participando entre todos. Así esta es la idea, que haya una rotación de las voces. A ver, ¿quién quiere leer el primer inciso del artículo 75? A ver, comencemos, por favor. 1. El 5. 1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación. Bien, ese artículo 1 yo diría que ese es el marco de la actividad económica de un Estado, por lo menos de la Argentina. ¿Por qué? Porque la actividad de importación y exportación, en realidad, tiene que ver con los impuestos que provienen de esas operaciones comerciales. Y de ahí se configura la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Bueno, la balanza comercial es ni más ni menos que el equilibrio que debe guardarse, haciendo un seguimiento y un control de los ingresos y egresos de las divisas, producto de esas operaciones de importación y exportación. Por eso es tan importante que sea el Congreso el que ejerza esta atribución. No es menor, porque si ustedes toman un ejemplo, la 125, hace años, 2008, 2009, ¿no? ¿Qué era el fenómeno de la 125? Una resolución vinculado al Código Aduanero, a una modificación del Código Aduanero, vinculado a las exportaciones, que en realidad debería haber nacido en el seno del Congreso, a los fines de discutir, de deliberar acaloradamente, si quieren, seguramente, pero finalmente lograr un consenso. Hubiese quizás, como muchos temas, ¿no? Llegar a los consensos más firmes a veces demora mucho tiempo, pero, y sobre todo en materia económica financiera, esto bien lo vale porque estamos hablando de cuestiones mayores, de trascendencia, ¿no? Sobre todo por la estructura propia de nuestra economía, ¿no? Vamos con el 75 inciso 2. Ustedes ahí tienen, les voy a pedir que relean porque creo que lo hemos mencionado y hemos charlado sobre la coparticipación federal, así que yo en este punto lo que les sugiero es releer el inciso, volver un poco a recordar lo que conversamos en la clase sobre el federalismo, y por supuesto ya ir ustedes, mientras fijan conceptos sobre coparticipación, ir fijándose ustedes una idea sobre el tema de la coparticipación. Entonces, eso yo los invito a que relean este inciso. Vamos al inciso... Sigamos con el 3, 4, a ver. ¿Sos tan amable? Y si no... Sí. La mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Bien, sigue la lógica del anterior. A ver si alguno de los compañeros si toma la posta. A ver, dale. Dale. Contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Bueno, fíjense, ¿no? Los créditos sobre la nación y la deuda pública sobre la nación, el tratamiento y la aprobación del régimen de la deuda pública sobre la nación, son temas estrictamente también de atribución exclusiva del Congreso de la Nación. Quizás el Ejecutivo, por supuesto que los negocia, los gestiona a partir de tratativas y distintas negociaciones que se entablan entre otras comunidades, entre organismos internacionales, etc.
pero en definitiva, el que aprueba los créditos que contrae el Estado Nacional y además la deuda pública son atribuciones que expresamente consagra el texto de la Constitución. A ver, nuestros amigos en la virtualidad y amigas, si quieren leer alguien los incisos que siguen. Empréstitos son los créditos. Empréstitos es el crédito. El 5, profesor, Dale. disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional. Bueno, fundamental. La propiedad inmueble del Estado Nacional es un tema central respecto al uso y a la enajenación, que es qué operaciones voy a hacer respecto a la tierra del Estado, qué disponibilidad tiene el Estado Nacional sobre su propiedad. Esto lo tiene que discutir el Congreso de la Nación. Ustedes saben muy bien que en la administración pública existe lo que es la AVE. ¿Alguien escuchó hablar de la AVE alguna vez? No. Viene del Estado. La administración de bienes del Estado. La AVE, que está creada por ley y está reglamentada por decreto, es la que administra los bienes del Estado desde todo punto de vista, desde el alquiler, desde la venta, desde las adquisiciones, sí, todo lo que es la parte inmobiliaria del Estado. De hecho, la que autorizó la sede en Chile. Exactamente, exactamente. Muy bien, te estás saltando. Sí, leía. Ah, bueno. No, me acordaba de la AVE por eso. Entonces, fíjense que el Congreso, y es muy importante que tome esta atribución como exclusiva. Sigamos. Profesor, yo le quería preguntar, en el gobierno anterior, si no entendí mal, el expresidente Macri le había entregado a propiedades de la nación al gobierno de Cava. ¿Eso está bien, profesor? ¿O tendría que haber pasado por el Congreso? A ver, depende de qué estemos hablando con esas transferencias. Sí. Aparentemente Claro, bueno. eran propiedades de la nación en la ciudad de Buenos Aires, pero que eran nacionales. Habría que ver, la relación entre nación y provincia, nación y ciudad, a partir del año 96, se rige por distintos canales. Básicamente, por lo que vos me estás diciendo, probablemente, quizás esté metida esa operación en algún convenio de transferencia que haya hecho. No conozco minuciosamente lo que vos planteás. Sí lo conozco, conozco la noticia, digo, pero no tengo el estudio analítico, digamos, de las tierras de Liniers. Pero digo, por lo general, hay distintos modos en los cuales nación le cede a la ciudad o a cualquier otra jurisdicción, en este caso estamos hablando de ciudad, las tierras. Uno de ellos puede ser dentro del convenio de transferencias. Hay muchos convenios de transferencias entre nación y la ciudad. Quizás puede ser eso o quizás otra metodología, pero habría que ver bien la documentación que respalda esa. Sí. En Argentina y en muchos países, en otros países, los inmuebles se devuelven o se transfieren muchas veces por convenio, incluso en materia cultural. Fíjense ustedes que están devolviendo algunos museos en el mundo bienes muebles e inmuebles que históricamente le habían arrebatado por medios bastante cuestionados. Me estoy refiriendo a apropiaciones. Y recién ahora se conoce la decisión política de devolución, ¿no? De arte egipcio de parte de Roma pasando a sus pueblos originarios, etc. Pero es un tema muy importante. Sigamos con el artículo 6. Dale.
bancos nacionales. Bueno, importantísimo. Esto es el Banco Central. Hay, yo diría, dos cuestiones básicas que unen al Central con el Congreso. Primero, designa al directorio del banco. La Comisión de Acuerdos del Senado nombra, perfecciona, mejor dicho, el directorio que va a conducir el Banco Central. ¿Por qué digo que perfecciona? Porque en realidad los nombramientos de las grandes autoridades del Estado, digo el sector militar, los diplomáticos, los cónsules, los embajadores, los jueces, los fiscales y también los directores del Banco Central, los propone el presidente y los gira a la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación y el Senado los trata, los perfecciona o los desecha, los rechaza. Pero en este caso, un punto básico es, sin duda, el nombramiento del directorio del Banco Central. Y el otro punto en los que interviene el Congreso es en la aprobación de la Carta Orgánica. Esto es, yo diría, excluyente, digamos, del banco. Porque un país como el nuestro, que tiene una actividad financiera económica de tanta importancia y protagonismo en la historia, realmente no es menor que toda la producción de normas. Si ustedes entran al Banco Central, por ejemplo, a la página, quiero decir, y empiezan a ver las circulares, las disposiciones del Central, diariamente, es casi, yo diría, desbordante. Como que se caen de la página. Bueno, la idea es, de lo técnico, y esto es una teoría de Vidal Campos, que en realidad el Congreso, a partir de este inciso, hace la Carta Orgánica, que es la ley marco del Banco Central, y opera una subdelegación, ¿me van siguiendo todos? Una subdelegación a partir de esa Carta Orgánica que hace el Congreso a favor del Central, subdelega al Central para que emita toda la normativa que entienda necesaria para su aplicación en el trabajo diario de la actividad bancaria. Ustedes tengan en cuenta que en virtud de la ley de entidades financieras, una vieja ley, el Banco Central autoriza la operatoria bancaria pública y privada, nacional y extranjera, que opera en Argentina. Entonces, digo, no es poca cosa lo que motoriza este inciso que estamos viendo ahora. Entonces, desde el punto de vista normativo, imagínense que ustedes van a escuchar muchas veces y van a leer más de una vez que a veces, digo, que hay con frecuencia intentos de declaración de inconstitucionalidad de normas menores del Banco Central. Circulares, disposiciones, o sobre todo sumario, el caso de los ICER, por ejemplo. Tema vinculado a plazo razonable. El tipo estuvo sancionado por el Central por alguna infracción que cometió en el marco de las operatorias del banco y estuvo 17 años entrampado en un sumario administrativo, con lo cual se cajoneó el expediente, la razón que fuese, el tiempo razonable, con lo que un poco esto se enlaza con lo que hablamos en la clase pasada, ¿no? Los principios jurídicos indeterminados. Tiempo razonable. ¿Qué es el tiempo razonable? ¿Qué son 6 meses? 2 años. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fija pautas, 4 o 5 pautas claras para aplicarla circunstancialmente y definir en cada caso cuándo y cuánto es el plazo razonable. Pero 17 años es una barbaridad, porque esa persona no pudo hacer nada. No sé, no habrá podido sacar ni un crédito, me imagino, no sé. Estaba tremenda. Otra que verás, porque verás creo que estás 4 o 5 años y después te sacan. Este tipo, no sé. El perjuicio que le ocasionaron a los ICER fue tan importante que la Corte Suprema aprovechó y operó una recepción inmediata de los principios básicos del derecho interamericano público al derecho argentino. No solamente
en la sede judicial, sino también en la sede administrativa. Y lo que la Corte no dejó dudas, la Corte Argentina, en los CICER, es que todos los principios sobre la justicia interamericana de derechos humanos también se aplica al procedimiento administrativo. Esto es caso Hellman, caso típico de la convencionalidad, del control de convencionalidad, cuando entramos a cotejar las convenciones en materia de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, pero que no se cotejan solamente con las leyes, sino también con normas inferiores. Y ahí la Corte amplía el alcance, digamos, de ese control de convencionalidad y aprovecha y dicen los CICER que en realidad todas las recomendaciones y todas las disposiciones de los tratados internacionales deben aplicarse con el temperamento que les da la Corte y la Comisión Interamericana en las recomendaciones, ¿no? que otorga, que formula, quiero decir. Esto es lo más importante del Banco Central, que hay que receptar en este punto. Sí, sigamos, por favor. A ver, dale. El 8, Dale. 7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Bueno, eso ya lo hicimos referencia, es fácil. Vamos al 8, que es muy importante. Fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional. Sí. En base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Bueno, primero, presupuesto nacional. El presupuesto es un cálculo de gastos y recursos que necesita la administración para aplicar a la satisfacción de las necesidades públicas para el próximo ejercicio económico. Es una herramienta económica, pero cuidado, es una herramienta política, es un programa político, porque por la ley 24.156, hoy estamos en mayo 12. Al 15 de septiembre, deben estar todas las oficinas del Ejecutivo trabajando, al 15 de septiembre deben estar todas las partidas, los proyectos de presupuesto elaborados, armados, para girarlo al Congreso de la Nación y que ingrese por la mesa de entradas de las cámaras, que se remitan a las comisiones. Cada cámara tiene sus comisiones claves, estratégicas. Una de ellas es presupuesto y hacienda. Esas carpetas van a ir a esas comisiones de presupuesto y hacienda, legislación general, pero básicamente la primera. ¿Qué hacen los integrantes de esas comisiones, que son los legisladores? Los comienzan a examinar y empiezan a discutir y a deliberar sobre el contenido de esas partidas presupuestarias. ¿Cuánto le asignaste a cada ministerio, a cada secretaría, a cada dirección? Y sobre todo en esta particular economía que nos toca vivir, proyectado al año próximo, respecto al tema dólar, respecto al tema de la estabilidad, respecto a un montón de contingencias que eventualmente uno puede, de alguna manera, avisorar. Digo, son distintos elementos que los legisladores tienen en cuenta para formular el presupuesto. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista constitucional en este sentido? Por el principio del paralelismo en las formas, principio básico del paralelismo en las formas del derecho público, implica que todo lo que resuelve un órgano o todo lo que aprueba un órgano lo puede modificar o extinguir. Si el Congreso recibe de la Nación, recibe el presupuesto, lo analiza, las cámaras, pasa al recinto, lo tratan y supongamos que lo aprueba el Congreso. Después el Congreso puede modificarlo, o podría extinguirlo eventualmente, o modificarlo, o no. Pero, ¿qué pasa? En 2006 se aprobó una ley, que es la 26.124, que es la ley de reasignación presupuestaria. ¿Qué es la reasignación presupuestaria? ¿Alguien sabe? ¿O qué idea les da?
¿Cómo? Vuelven a repartir el presupuesto. A ver, algo así. A ver, le A damos... reorganizar. Sí, en realidad la reasignación quiere decir redistribuir, reasignar, quiere decir eso, repartir o revisar ante una necesidad. Vos le diste, no sé, vamos a poner 300 millones al Ministerio del Interior. Bueno, desplacemos esa partida a desarrollo social para cubrir determinadas necesidades. Por ejemplo, el problema viene por lo técnico jurídico. Porque en definitiva, aparentemente, los que cuestionan esta ley, la 26124, entienden de que es incompatible con el artículo 37 de la ley 24156. Recordemos, la 24156 es la ley de administración financiera de la Argentina. Es LAF. Vamos a llamarla LAF, que es más fácil. Ley de administración financiera y sistema de control de la Argentina. La 24156, de alguna manera, es la que pensó el temperamento que le dio la reforma del 94 a todo el bloque de los órganos de control. Los principios de los cuales se nutre la Constitución Nacional en materia financiera y económica, de alguna manera, sale a la luz de la LAF. La LAF es del año 92, se aprobó en ese año, y el 94, de alguna manera, ya ensambló con esa nueva pieza legislativa, digamos. Pero fíjense entonces que en realidad esto es muy importante porque, ¿por qué? Porque si se hace en forma prolija y en forma ordenada, no habría mayor inconveniente, porque finalmente queda todo registrado. Sí, ante una necesidad pública se desplaza una partida presupuestaria de un ministerio a otro, supongamos, a partir de una facultad que tiene el jefe de gabinete, atribuida por esta ley. El jefe de gabinete, ¿qué hace? Produce una decisión administrativa, así como el presidente habla por los decretos, el jefe de gabinete lo hace por las decisiones administrativas, así se llaman, todos los días. Volvían los ministerios a hacer secretarías. Claro, entre otras cosas. Bueno, ahí cuando cambian de nombres, eso es muy técnico, pero responde a veces a cuestiones de jerarquía. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Entonces, digo, fíjense que todavía subsiste yo diría, estas diferencias que hay entre la ley, o estas leyes que estamos mencionando, y este inciso 8 de la Constitución Nacional. Sí. ¿Qué pasa cuando no se aprueba el presupuesto? Cuando no se aprueba el presupuesto, queda vigente el del año en curso. O sea, cambiamos de año, pero sigue vigente el que se utilizó en el año anterior, con, por supuesto, las secuelas o con las dificultades que podría acarrear una realidad nueva que no se tuvo en cuenta porque no se aprobó, porque no se discutió. Sí, todos los años. Y después hay una realidad. Ella nos leyó. No, vos no leíste. ¿Quién estaba leyendo recién? Me perdí. Vos estabas leyendo. Vos leíste recién la cuenta de inversión. Bueno, esa es una herramienta jurídica constitucional que aparece en 2 artículos de nuestra Constitución. Y se hacen, no quiero decir una vulgaridad, pero ustedes imagínense lo que estoy pensando, se hacen todos los desentendidos. O sea, a veces se aprueba el presupuesto, otras veces no, pero no importa eso. Pero lo que nunca se aprueba es la cuenta de inversión, y es muy o más importante que el presupuesto. Porque la cuenta de inversión se aprueba cada 4, en la práctica estoy hablando ahora, se aprueba cada 4 o 5 años, cuando están descorchando la sidra, lo que tomen en Navidad, champán, lo que fuese, y están rápido, contrarreloj, aprobando las 3, 4, 5, ¿qué son las cuentas de inversión? Serían como los balances en la empresa privada. Si yo no, en forma así como, yo diría como un desprecio a lo público, si yo arrimo o de alguna manera desplazo o aplazo el tratamiento de la cuenta de inversión,
y poco favor le hacemos a las cuentas públicas. Porque quiere decir que no sabemos a ciencia cierta, o sea, sería como el censo de la economía, de alguna manera. Es la foto de la economía. Porque ahí sale el estado de resultados, sale la ganancia, las pérdidas, no sale solamente el presupuesto. El presupuesto es lo que todos conocemos, es la integración de los gastos y recursos, pero la cuenta de inversión tiene que ver con otros aspectos de las finanzas públicas. Entonces, para tener en cuenta. Sigamos. A ver, con los incisos. No importa, no, pero inciso 2 es coparticipación, pero sigamos con el 9. Otorgar subsidios a personas nacionales a la provincia, cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios. Bueno, nada, no es tan importante. Todos sabemos que el subsidio es una ayuda, técnicamente es una ayuda, que se asigna a las provincias ante casos excepcionales, más allá de la masa coparticipable. Son casos transitorios, casos que ameritan el subsidio. Ojo, el subsidio es una ayuda que exige rendición de cuentas. No se entrega la plata y no me la devuelven. Sí, yo te auxilio, yo, nación, te auxilio a la provincia con el subsidio, en tanto y en cuanto activen ustedes los mecanismos financieros y hay una rendición en términos de a dónde fue destinado, concepto, fecha, etc. Sí, sigamos. Sí, sin duda. Dale. Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes y crear o suprimir aduanas. Bueno, eso también es propio del Congreso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el territorio, con el elemento territorio, uno de los elementos principales que conforman el Estado Nacional. Entonces, todo lo que es la actividad portuaria, aduanas y lo que acaba de nombrar nuestra compañera, también, ¿no? Está harto justificado de que sea el Congreso y no, ojo con esto, y no el Ejecutivo. Caso Cocha. Caso Cocha. En el 93, el presidente de entonces, Menem, emitió un decreto delegado, producto de la delegación legislativa del artículo 76, que vamos a entrar a ver en detalle cuando veamos el Poder Ejecutivo, y por decreto entró a reglamentar toda la actividad portuaria. Se metió con los derechos y obligaciones de los trabajadores, con los convenios colectivos, con el funcionamiento de los puertos. Me río del asombro de la época. No porque es cómico, no es nada divertido ni cómico, porque en realidad alteró o tocó aristas de normativa que estaba ya consagrada y estaba reconocida hace mucho tiempo. En otros derechos, no solamente en el derecho público, en el derecho administrativo, si quieren. Pero sigamos, por favor. O cualquier otro. A ver. Perdón, profesor, sí. Sí, te escucho. Con respecto a esto que dijo que Menem había hecho lo que quiso con respecto a eso. Sí. Con el tema de los puertos que circulan, que son del río Paraná, que todo eso él lo había privatizado, ¿cierto? A compañías europeas. Claro, sí. Si no estoy equivocada. Eso que él hizo, cuando se hace la reforma del 94 de la Constitución, él podía tomar esas decisiones de tanta envergadura, es decir, de quitarnos la soberanía de los puertos del río Paraná, hacerlo libremente, pasando por encima de la Constitución? ¿O cómo fue eso, profesor? No, ahí fue en realidad todas las reformas que aprobó ese gobierno en ese momento, en realidad se enmarcan en dos grandes leyes marco, valga la redundancia,
que fueron las de la reforma económica y de la reforma administrativa. Las privatizaciones, como vos bien decís, en distintas áreas, infraestructura, sanitarias, servicios, están enmarcadas dentro de la reforma administrativa. Y la ley de reforma administrativa, estoy hablando de las leyes 23, 696 y 697, respectivamente, si mal no recuerdo, las dos reformas las aprobó el Congreso. Digo, puede gustarnos, ¿no? Podemos tener objeciones, críticas, claro, pero fueron leyes. Después, en el marco, volvemos a lo mismo, lo que decíamos recién, en el marco de esas leyes paraguas, digamos, abajo del paraguas de esas leyes, el primer magistrado ejerce su potestad reglamentaria. Y después, bueno, en ese entonces, muchas privatizaciones o muchos de estos cambios que vos estás marcando, en algunos casos fue objetado por la justicia, en otros no, pero esa de alguna manera era la relación entre el Congreso y el Ejecutivo en aquel entonces. Sigamos, por favor. ¿No es demasiada potestad para una sola persona? Uy, ahí entramos con un tema importantísimo. No, claro, no, yo soy crítico de la concentración del poder normativo en el Ejecutivo. Yo lo que te propongo es este tema, desarrollarlo con más detalle y en un debate más abierto en la clase que damos Poder Ejecutivo. Así no nos vamos tanto del tema. Pero no nos olvidemos que el Congreso estuvo de acuerdo. No, entonces, por eso es lo que acabo de decir, claro. Eso digo, entonces él puede mandar un DNU, pero el Congreso estuvo de acuerdo en aprobar esa ley, entonces creo que son todos culpables acá. Claro. Una mafia total. Y tampoco olvidemos, a ver si somos claros con esto, tampoco olvidemos que este caso que yo cité, Cochia, viene a formar un antecedente muy importante en Argentina. Esto es un tema de práctica de cultura política en Argentina que atravesó todas las etapas de gobierno. La delegación legislativa, antes que la incorpore la reforma 94, el artículo 76, ya venía sentando jurisprudencia en el caso Delfino 1927. Miren. Sí, donde ya la Corte decía, ahí le empezó a habilitar al Ejecutivo para que haga normas en materia sancionatoria. Caso Delfino. Ya en el año 56, no recuerdo exactamente si fue luego el derrocamiento de Perón o fue en ese interregno, la Corte le dio mucho... Si fue en el 56 fue después del derrocamiento de Perón, porque Perón lo derrocan en el 55. Claro, sí, pero no recuerdo en qué fecha fue el caso Mubiel. Claro, pero si fue en el 56 ya Perón ya no había sido derrocado. Sí, estamos de acuerdo. Pero no recuerdo en qué año fue el caso Mubiel. Está bien. Segundo caso de la delegación legislativa. Ahí se abrió más el grifo para darle más competencias al Ejecutivo. Y el caso Cochia, año 93, se terminó por consagrar definitivamente la delegación legislativa. Hoy tenemos arriba de 2.000 leyes, fácil, leyes importantes, producto de la delegación legislativa. Que la reforma del 94 dijo, señores, está prohibida la delegación legislativa en Argentina, lo dice el 76, y le damos 5 años para que la eliminen y gradualmente se empiece a reemplazar por normativa del Congreso. Bueno, no pasó, todavía estamos esperando. Sigamos. Ser sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras. Bueno, también lo mismo, ¿no? La moneda de curso legal es una atribución propia del Congreso. Sí, y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la nación. Está bien, sigamos. Dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social. Bien, esta es la cláusula de las materias de fondo. Esta es la facultad exclusiva del Congreso por excelencia. 75, inciso 12.
el Congreso dicta leyes en estas materias o vinculadas a estas materias que encierran el 80% de las leyes que se discuten y se aprueban en el Congreso, en esos temas que acaba de leer nuestra compañera. Bien. Federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, especialmente leyes generales para toda la nación sobre naturalización y nacionalidad. Bien. Perfecto. Sí, son las materias propias exclusivas del Congreso que ustedes las pueden leer después con detenimiento. A ver, ¿alguno de los compañeros que quiera seguir leyendo? Sí, dale. Sí. Dale. Regular el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí. También, eso es fácil. No hay mucho comentario que hacer. Entonces, dale, por favor. Arreglar y establecer los correos generales de la nación. Lo mismo. 15. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la nación, fijarlos de las provincias, crear otras nuevas y determinar con una legislación. Claro, territorio, ¿no? El Congreso es el que aprueba, discute, lleva adelante los debates que sean necesarios en materia de límites, fronteras y lo que tiene que ver con, territorialmente, digo, la vida de las provincias. Esto realmente es muy importante. Claro, exactamente. Sí, incluso la historia, como ustedes sabemos, ¿no? Sí, la historia de Argentina, con las provincias nuevas, con las primeras provincias anterior a lo que es la nación argentina. Entonces, este inciso históricamente tiene un peso muy importante, ¿no? Sí, sigamos, por favor. Sí, sí. Mira, sí, porque en realidad la fijación de límites y frontera, que está bien, están fijados de un comienzo, de un principio, pero nada te garantiza de que el transcurso del tiempo mantenga inalterables esos límites. Pueden ser por... Sí, o por cuestiones naturales, sí. Que se lo disputa entre Inglaterra, Chile, hay un pedacito que lo quiere Alemania. Sí. Es todo nuestro. Pero además todavía subsisten pequeños digo yo, porque no son tan grandilocuentes. Con Chile tenemos todavía algunos diferendos que no están desbordados, por supuesto, pero todavía subsisten. Que por supuesto, todos estos conflictos finalmente los va a terminar formalmente discutiendo y aprobando el Congreso, pero se tratan en el seno de la Cancillería, sin duda, ¿no? Con los negociadores de los países que se encuentran con esas controversias. Sigamos. A ver. Sí. Dale. 16. Proveer la seguridad de las fronteras. Lo mismo. Ahí hay que disponer siempre, permanentemente, digamos, táctica y estratégicamente de la seguridad de la frontera, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Bueno, la táctica es una medida a más corto plazo, digo, la que más adecuadamente se adapta a lo que la realidad me presenta en cuanto a disponer y arbitrar los medios para defender la patria. Y la estrategia tiene que ver con una cuestión mucho más a mediano y largo plazo, que ya ahí se despliega otra política, digo, ¿no? Hay zonas de nuestra frontera que son más complejas para manejar, para custodiar, etc. Sí. Sigo. Dale, ahora cambiamos. 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Bueno, aquí nos metemos, antes de ingresar con la que acabamos de leer, que es una clase social, ahí entramos con las sociales, de los pueblos originarios. Vimos entonces las atribuciones económicas, las más importantes. Después, sí, ahora sociales, pero aclararles que si bien las tres
tienen un alto contenido político, a ver, toda actividad tiene política, por supuesto, impregnada. Cuando dividimos los tres grandes grupos de atribuciones, repito, lo hacemos a solo efecto didáctico, para que ustedes tengan un poco más prolija el grupo de acciones, o de atribuciones, quiero decir. Las económicas, las políticas, pero las eminentemente políticas. El inciso 12 del 75, porque es legislación de fondo, facultad exclusiva de la nación, y dentro de las facultades, antes de pasar a las sociales, más estrictamente sociales, dentro de las políticas tenemos los nombramientos que acabo de mencionar, que están dispersos en la Constitución, pero que están incluidos. Reitero, el Congreso perfecciona los nombramientos del sector militar, el sector, los jueces, fiscales y defensores de la nación, designa a los directores de los entes reguladores de control, a los directores del Banco Central, al defensor del pueblo, insisto, a los autores de la AGN, de la Autoridad General de la Nación, al Síndico General de la Nación, sí, a las autoridades más importantes del Estado. Esas son funciones estrictamente políticas. Y por supuesto acá entra, no olvidemos, en las decisiones políticas, el estado de sitio y la intervención federal. Estas son emergencias políticas importantísimas. Esto no es menor. El principio general es que tanto para el estado de sitio, ahora vamos a definirlas brevemente, como para la intervención federal, me estoy refiriendo a los artículos 23 y 6 de la Constitución Nacional, respectivamente, tanto para uno como para otro, el principio general es que lo declara el Congreso. Es el Congreso el que tiene que determinar, estudiar, verificar si realmente están dadas las condiciones o los extremos que me exige tanto el artículo 23 de la Constitución Nacional, que regula el estado de sitio, como el 6, que hace lo propio con la intervención federal. Insisto, son garantías, o son, mejor dicho, institutos de emergencia política. ¿Cuál es el objetivo básico de las dos? ¿Para qué están? Para defender la vigencia de la Constitución, básicamente. Claro, son medidas que afortunadamente nosotros somos testigos muy cada tanto, gracias y afortunadamente, porque realmente es de un desplome institucional. Digo, que el Estado apele a una declaración de esta naturaleza, y es lo que dice, se provoca lo que dice la Constitución en esos casos. Se suspenden las garantías constitucionales, me estoy refiriendo al artículo 23, y se incrementan los poderes en el Ejecutivo. El Ejecutivo puede disponer de la libertad de las personas, si lo encuentra sospechoso o en una actividad determinada que aparentemente podría haber generado un disturbio en la vía pública y podría haber impulsado, no sé, los saqueos en los supermercados, por ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo de anteriores estados de sitio. Hay dos causales, conmoción interior y ataque exterior. La primera tiene que ver con el desorden doméstico, dice Vidal Campos, cuando en algún punto del país se produce una corrida de saqueos o quizás incendios sucesivos. En ese punto se aconseja suspender la teoría finalista de Vidal Campos. Teoría finalista de Vidal Campos. En ese punto, y no más en una fuerza expansiva y legítima, en ese punto hay que focalizar la suspensión de las garantías constitucionales. Prohibición de circular, prohibición de trabajar, de estudiar. ¿Sí? No con un alcance quizás injustificado, porque quizás
hay un punto conflictivo en un extremo de la ciudad y quizás en el otro punto no hay ningún eco respecto a lo que está sucediendo. Esto es muy delicado porque tiene que ver, bueno, básicamente con esto, ¿no? Con el aumento del poder en la administración pública, en el presidente, y la disminución en la ciudadanía. Esto hay que enlazarlo, hay que tener en cuenta este artículo 23 de la Constitución con el artículo 4 de la Ley de Habeas Corpus, la 23.098. ¿Qué es el Habeas Corpus? Vamos a explicarlo en otra clase con más detalle. El Habeas Corpus es una garantía constitucional que primero se fijó por ley, por jurisprudencia, primero, luego por ley, y que hoy tiene rango constitucional, en el artículo 43, y que casualmente determina que incluso en el estado de sitio rige su efecto, digamos, está vigente el habeas corpus en ese estado. Bueno, la ronda de las madres empezó a generarse a partir del estado de sitio, durante los 7 años, ¿no? de la dictadura se vivió jurídicamente en estado de sitio. O sea, al no poder de pronto circular por los pasillos de la facultad o circular por determinados lugares, etc., las madres comenzaron a circular por la plaza a los fines de expresar y manifestarse. El 43, ¿no? 43. Sí, eso después lo veremos en alguna clase en particular, lo vamos a ver las 3 garantías constitucionales. La intervención federal. Bueno, la intervención federal es la cláusula garante. No, fíjense lo que hicieron los convencionales, muy simple. Dijeron, bueno, a ver, muchachos, ¿qué forma de gobierno queremos? Artículo 1. ¿Qué religión adoptamos? Artículo 2. ¿Qué hacemos con la capital? Artículo 3. ¿De qué nos vamos a sostener? Artículo 4. ¿Qué hacemos con las provincias? ¿Cómo nos ordenamos? Artículo 5. Y en el 6 ya vino el recaudo, vino la alerta, vino la cláusula garante. ¿Y por qué históricamente es muy importante el artículo 6? Porque en realidad viene a garantizar la paz social. Viene a garantizar, en realidad, lo que tanto había costado, que era la organización nacional en paz. Sí, esas relaciones de alto voltaje de los caudillos, las regiones, las provincias, con el gobierno central, no había otra alternativa que esta cláusula garante a los fines de otorgar orden y determinadas condiciones para que los gobiernos que sucedieran en este nuevo proyecto que era el país, la nación, se provocara, se realizara. De hecho, se efectuara, digo, sin mayores situaciones conmocionantes, quiero decir, de lo político. Fíjense la reacción del artículo 6. Es muy fuerte. Los términos, la sedición. A ver quién la quiere leer, por favor. Sí. O repeler invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido dispuestas por la sedición o por invasión de otra provincia. Bueno, fíjense el volumen político de importancia del artículo 6. Nosotros la última intervención federal que tuvo el país fue en el 2004 cuando se intervino Santiago del Estero, a partir de la salida del poder de los Juárez, ¿no? Después de 50 años en el poder, se produjo el desalojo del poder de los Juárez, provocó Kirchner manda al interventor con pautas. El interventor va a la provincia que corresponda con instrucciones. Instrucciones que tienen que cumplir, no puede excederse. Cuidado, porque si se excede de las otorgadas, entra ya en un conflicto.
¿Por qué? Porque la idea es que se instale en la provincia, restablezca el orden alterado y se vuelva. Esto llegó a la Corte. También, otro conflicto que llega a la Corte. Caso Zavalía. ¿Por qué? Porque ahí se mezcló, había un cronograma electoral, se intentó hacer una convención, un proceso de convención constituyente santiagueña. Entonces la Corte indicó que en realidad lo adecuado es que el proceso de convención constituyente lo impulse el pueblo santiagueño, que elija sus propias autoridades y eventualmente, si es con una nueva carta constitucional, que el proceso lo inicie incluso el gobernador, ¿no? Que se restablezca o se llame a elecciones con la constitución vigente, digamos, en ese entonces. No obstante, esta última intervención federal que tuvimos, en los últimos 20, 30 años, Argentina tuvo muchas intervenciones federales, muchas intervenciones. No sé, Corrientes ha tenido arriba, no sé si habrá una correntina, algún correntino por aquí, del otro lado, de Santiago. Vos sos de Santiago del Estero. Bueno, yo estuve... Claro. Sí, yo recuerdo. Sí, ahí yo traté de estudiarlo ese tema, tenemos escrito con otro colega en la ley un artículo sobre la intervención. Entonces, estos dos institutos, estas dos emergencias son políticas, estrictamente políticas, y son las únicas políticas que están incluidas en la Constitución, y ustedes tienen las facultades para declararlas, las tienen dispersas entre el artículo 75, que estamos hablando, y el 99, que fija las atribuciones del presidente, que la vamos a ver oportunamente. Esto no es difícil, esto lo pueden ver en cualquier texto, Vidal Campos lo explica con mucha claridad. Vamos, si ustedes quieren, seguimos hasta el final, quieren cortar, digo, por ahí. Bueno. Tenemos parcial, profesor. Ah, tienen parcial ustedes, ¿a qué hora tienen parcial? Ah, bueno, no, entonces cortamos, si quieren 10 minutos. ¿Les parece? Sí. ¿Definitivo o quieren...? Bueno, entonces cerramos, por respeto a todos los compañeros, y les doy el espacio, ustedes no sabían, me hubiesen dicho. Bueno, entonces, vamos a redondear entonces, chicos y chicas. Vamos a redondear la clase de hoy. Dimos lo más importante de atribuciones del Congreso. Lo que queda, que también es igual o más importante que lo que vimos, pero es más ameno, no es tan técnicamente rebuscado si quieren, pero es más ameno. Yo les dejo para que lean, siguiendo el texto que ustedes estén consultando, para seguir la materia, los incisos 17, 18 y 19, básicamente, y que hay que rescatar básicamente esos tres. Bueno, énfasis en el reconocimiento de los pueblos originarios, básicamente el reconocimiento de la propiedad. Bueno, claro, entonces reivindiquemos de alguna manera esa, consigna o esa prioridad que establecieron los convencionales en el 94, más la educación bilingüe, más el tratamiento que se le dio a los grupos originarios en el año 94. Que por supuesto dista muchísimo de la vieja redacción de la Convención que hablaba de la Constitución, perdón, que hablaba de la conversión del aborigen al catolicismo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, por supuesto. Sin lugar a dudas, hay en el marco de lo que vos planteás, hay todo un contexto muy importante para seguir y para estudiar en torno a esta cláusula constitucional. Bueno, después la autonomía de las universidades nacionales y la gratuidad de la educación y, por supuesto, de los tres niveles, básicamente. Pero la autonomía de la universidad implicó realmente un paso muy importante porque implica que las universidades pueden
armar y elaborar y discutir su propio estatuto, se les dio una mayor afirmación a la libertad de cátedra, y cada uno de los aspectos que hacen a el sentido final que tiene la universidad, donde se produce socialmente el conocimiento, ha cobrado un sentido realmente mucho más moderno y central a partir de esta cláusula. Y ni hablar de la cláusula de progreso. Tengamos en cuenta que se incorporó la justicia social en términos constitucionales, que se va redefiniendo y se va readecuando en todos los conflictos donde llegan a la justicia, y los jueces que resuelven casos, bueno, en una especie de obiter dictum. El obiter dictum quiere decir, resuelvo el caso, pero ya que estamos, me explayo en este punto. El famoso holding y el obiter dictum. El holding es la resolución central, es la solución justa que le voy a dar a esta controversia que se generó. Pero además aprovecho y hago teoría. Lo que pasó en el caso Alavi. Y así, Alavi, con H. Caso Alavi pasó eso. Caso Alavi es un poco, voy a decir una expresión sencilla, es un poco loco. ¿Por qué? Porque la Corte termina resolviendo un tema de interceptación, o de interceptación, bien digo, de comunicaciones telefónicas, pero hizo un apartado y dijo, bueno, ¿sabes qué estamos? Vamos a hacer teoría sobre las clases o tipos de derechos colectivos. Las notas características de los derechos colectivos. Los derechos que son de todos y que no son de ninguno. Entonces empezó a explayarse. Hablamos del 2007, 2008. Bueno, con esto quiero decir que en conflictos o casos que se producen ahora, que se presentan ahora ante la justicia, los jueces van construyendo una nueva jurisprudencia de estas expresiones que aparecen en la nueva redacción del 94. La nueva, digo, hace casi 30 años, pero eventualmente o evidentemente no tuvieron una recepción quizás como la esperada, que debería haber sido mucho más profundamente divulgada. Ejemplo, entiendo que falta mucho todavía para que se aplique la justicia social en materia de brecha digital, por ejemplo. Sí. Quizás frente a desigualdades en materia de accesibilidad a Internet, ya sea en materia educativa, educación escolarizada o la vida cotidiana, digamos, ¿no? O sea, la mayor reducción posible o erradicación de la brecha digital. Digo, y ahí hay una buena vertiente para trabajar la justicia social. Aparece con mucha fuerza la familia como norma constitucional, sobre todo con los cambios en torno a las nuevas relaciones familiares, la monoparentalidad, los cambios que ha habido en la materia de identidad. Sí, hay muchísimas novedades que la realidad social nos devuelve todo el tiempo y que el derecho va recetando, va juzgando o va de alguna manera resolviendo, dando respuestas que algunos jueces hacen sentencias más sólidas, con sustento válido, jurídicamente válido, de importancia, significativo, y otros son más limitados en el sentido de sí. Pero quiero decirles con esto, y ya cerramos, quiero decirles que muchas veces la justicia hace lo que no hace el Congreso. Hay muchas omisiones constitucionales desde el punto de vista del Congreso de la Nación, y la justicia va reemplazando por acordadas o por las mismas sentencias propiamente dicho, redacción de teoría que suple las omisiones del Congreso. Eso no está bien, porque en realidad el Congreso debería darle contenido a todas estas nuevas realidades o a temas pendientes que han quedado de la reforma del 94. Yo los dejo por esta noche, agradezco la presencia de todas y todos, nos vemos la semana próxima
los que están presentes aquí, la mejor la suerte en el examen. Buen fin de semana y descansen. Buen Nos fin de vemos. semana, profesor. Buen fin de semana para todos. Un abrazo. Chau, chau. Gracias, profesor, y buen fin de semana para todos. Ay, lo sacas. Buenísimo, gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Mm? ¿Cómo te va? Tanto tiempo, ¿cómo estás como alterada? Bien, mi amor, se me va la voz. Me pasa de todo ahora que soy más vieja. ¿Qué hace, mi amor? Bien, no, te contaba que
La verdad que me encanta.